Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy estudiaremos el tema infecciones de transmisión percutánea. Las infecciones de transmisión percutánea incluyen a los patógenos transmitidos por contacto accidental con un fluido potencialmente infeccioso. En el caso de los profesionales sanitarios, estas infecciones de transmisión percutánea se ponen de manifiesto por contacto o salpicaduras del fluido infeccioso hacia la piel no intacta o hacia las membranas mucosas del personal de salud. Los fluidos potencialmente infecciosos incluyen la sangre del paciente, semen, secreciones vaginales, leche materna, líquidos de punción, incluyendo el líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido amniótico y líquido sinovial. También se consideran potencialmente infecciosos los tejidos del paciente, los órganos, por ejemplo, los órganos para trasplante, los cultivos celulares y los concentrados de virus de laboratorio. Sin embargo, no se consideran infecciosos los fluidos que incluyen el sudor, las secreciones respiratorias como el esputo, orina, heces, vómitos, secreciones nasales, saliva y lágrimas, a menos que contengan sangre visible, por lo que en este caso sí deben considerarse potencialmente infecciosos. Como observan a la derecha de la diapositiva, tienen un cuadrado con un código QR que los va a ir refiriendo a diversas bibliografías sobre el tema. La exposición accidental a fluidos potencialmente infecciosos se va a clasificar en dos grandes grupos. La exposición ocupacional, que es la situación que se produce en el ambiente laboral, cuando un trabajador sanitario durante su ocupación laboral se expone al contacto de fluidos potencialmente infecciosos a través de una lesión percutánea, ya sea pinchazo o corte o salpicaduras de piel y mucosas. Por otro lado, existe la exposición no ocupacional, que es el contacto con sangre o fluidos potencialmente infecciosos fuera del ámbito laboral, como por ejemplo la exposición sexual sin protección o debido a un fallo de la misma, la exposición parenteral en usuarios de drogas intravenosas con material contaminado, la exposición de mucosas, pinchazos accidentales o mordeduras frente a un paciente fuente infectado. Vamos a empezar con la exposición ocupacional y vamos a mencionar que un sanitario puede infectarse. Como puerta de entrada puede ser la piel sana o las mucosas, principalmente la mucosa ocular, la mucosa oral, es decir, ojos, nariz y boca, pero además pueden ingresar los líquidos potencialmente infecciosos a través de piel lesionada. Por ejemplo, el personal de salud que tiene una herida abierta, dermatitis o una lesión exudativa. Esta piel lesionada puede estar descubierta y en el caso de una salpicadura o contacto es una puerta de entrada para los microorganismos. Los mecanismos de transmisión asociados a exposición ocupacional son pinchazos con agujas o elementos cortopunzantes, salpicaduras, sobre todo en las mucosas, o por contacto con sangre o fluidos corporales en heridas abiertas. Las lesiones con objetos cortopunzantes incluyen accidentes a través de agujas
estiletes de catéteres intravenosos, lancetas, escalpelos y vidrios rotos. Diversos estudios han demostrado que aproximadamente el 80% de todas las lesiones percutáneas son producidas por pinchazos de agujas, en su mayoría asociadas a una aguja hueca. La mayoría de las exposiciones se producen dentro de la habitación del paciente, en segundo lugar en el quirófano y en tercer lugar en la guardia y departamento de emergencias. Los estudios realizados muestran un mayor riesgo de lesiones cuando hay apresuramiento, enojo, distracción o múltiples intentos para completar un procedimiento. Otros factores con impacto negativo en el manejo seguro fueron la fatiga del trabajador, la falta de cooperación del paciente o la escasez del personal de salud. En los dos códigos QR pueden leer bibliografía, son dos estudios que hablan sobre los accidentes en el ámbito hospitalario. El primero de ellos habla sobre la exposición a enfermedades transmitidas por sangre en los trabajadores de salud. En este estudio, el 40% de las personas que contestaron la encuesta eran todos trabajadores de salud, pero el 40% dijo que había sufrido pinchazos accidentales, de los cuales el 11% había sido de alto riesgo, una característica que vamos a ver más adelante, pero en general se asocian a contactos de agujas huecas con sangre del paciente, y la causa más común había sido por descuido o como un accidente. El segundo estudio habla sobre accidentes con riesgo biológico en estudiantes de carreras de salud. En este caso, el trabajo es más extenso, pero una de las conclusiones fue que la mayoría de los accidentes involucraron agujas o material cortante en el 75% de los casos. Las salpicaduras fueron el segundo orden de frecuencia, un 24%, y el contacto con piel no intacta fueron infrecuentes, alrededor del 1%. Además, vieron que en distintas salas dentro del hospital había distintas frecuencias de accidentes, siendo el personal de enfermería el más expuesto a los accidentes con riesgo biológico. Esta diapositiva nos presenta un estudio realizado en un hospital clínico durante 11 años y nos muestra los resultados de los accidentes por exposición laboral a fluidos corporales. En la figura de la izquierda vemos las frecuencias de exposiciones accidentales a fluidos corporales. Van a ver que el personal paramédico es el que tiene la curva en color verde y es el que tiene la mayor cantidad de casos producidos. Está seguido por otros profesionales, que la curva es en color rojo, y los alumnos en color violeta. Por otro lado, la imagen de la derecha les muestra la distribución de frecuencia de exposiciones a fluidos corporales según el servicio clínico, y en primer lugar encontramos el pabellón de la maternidad. Para más información o leer el trabajo completo pueden buscar la bibliografía a través del código QR. En esta diapositiva se presenta un trabajo realizado sobre accidentes percutáneos con riesgo biológico asociados a dispositivos de seguridad en un hospital de España. El estudio incluyó todos los accidentes notificados a lo largo de 6 meses y se reportaron 378 accidentes con riesgo biológico, y la mayor tasa de accidentes estuvo asociado al personal de enfermería.
con respecto al elemento que produjo el accidente, estuvo asociado a las agujas subcutáneas en un 36% y a extracción venosa en un 25%. Otros factores que mencionó el personal de la salud fue el apuro cuando realizaba el procedimiento, la falta de tiempo, el ritmo de trabajo elevado o que tuvo que realizar la maniobra en una postura incómoda. Como conclusiones, el trabajo propone que haya intervenciones para prevenir accidentes biológicos en forma específica para cada categoría profesional y para cada área de trabajo del hospital. Los accidentes de transmisión percutánea tienen costos directos y costos indirectos. Dentro de los costos directos tenemos que a corto plazo el profesional de la salud debe realizarse extracciones de muestras sanguíneas, ensayos de laboratorio, vacunaciones, visitas a la atención médica y profilaxis antiviral después de la exposición. Pero además, a largo plazo, hay que hacer pruebas sanguíneas de seguimiento y tratamiento a largo plazo. Pero además existe un costo indirecto de las infecciones de transmisión percutánea y son las pérdidas de tiempo y de calidad de vida asociadas a la ansiedad y al sufrimiento personal en la población y en la familia, un esfuerzo administrativo asociado a la denuncia y el seguimiento del accidente, días perdidos de los trabajadores sanitarios, primas de seguros más altas, litigios o reclamos de compensación. Si bien existen numerosos patógenos que se pueden transmitir a los trabajadores sanitarios a través de un accidente cortopunzante, nos vamos a enfocar en 3 virus, que son el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de HIV. Como resumen, vamos a decir que las hepatitis B y C dan infecciones en el hígado, se transmiten las dos por vía sanguínea y además pueden dar cuadros agudos o cuadros crónicos que pueden producir cirrosis y carcinoma hepático. Mientras que el HIV es un virus que infecta el sistema inmunológico llevando a un cuadro de inmunodeficiencia adquirida. Pueden leer más información sobre estos temas de estos 3 virus en la bibliografía indicada en la página. ¿Cuál es el riesgo de transmisión de estos virus por exposición percutánea a sangre contaminada? Diversos estudios han llegado a la conclusión que por cada lesión producida, el riesgo de adquirir alguno de estos virus varía, siendo el virus HIV el de menor riesgo, teniendo un porcentaje de 0,25 a 0,4%, el virus de la hepatitis C de 1,2 a 6%, y el virus de hepatitis B es el que presenta el mayor porcentaje de riesgo, que puede alcanzar al 30% de riesgo por cada lesión producida. Existen numerosos factores que determinan la probabilidad de infectarse con HIV en un accidente laboral con exposición a sangre. Entre ellos podemos mencionar el volumen de fluido, es decir, a mayor cantidad de sangre que ingresa con el elemento cortopunzante, mayor es la probabilidad de adquirir la infección. Otro factor que determina la infección es la carga viral del paciente infectado. Esto quiere decir que cuantos más virus de HIV tiene en sangre, mayor es la probabilidad de adquirir la infección por accidente laboral. Otros factores que pueden intervenir son la prevalencia de la infección de HIV en la población, es decir, qué cantidad de pacientes podrían estar infectados con HIV, a mayor prevalencia, mayor riesgo. Y por último, la frecuencia de contacto del profesional de la salud con los fluidos contaminados. A mayor frecuencia de contacto, mayor riesgo,
de accidente laboral. Si bien existen numerosos factores que pueden aumentar o disminuir el riesgo de infección, se ha demostrado que las situaciones de mayor riesgo involucran una lesión profunda, la presencia de sangre visible en el elemento cortopunzante, el accidente con un dispositivo que había sido colocado en la vena o en la arteria del paciente, y el caso del accidente se ha producido con un paciente que ya se encuentra en enfermedad terminal. Estos pacientes tienen una carga viral alta y por lo tanto una mayor probabilidad de riesgo de infección con HIV. Se ha demostrado que el uso de guantes disminuye hasta en un 50% el volumen de la sangre transmitida en un accidente, que las agujas huecas y diámetros mayores están más asociadas con un mayor riesgo que los elementos sólidos y de menor calibre, y que cuando la sangre que permanece en un elemento cortopunzante se seca, la infectividad del virus disminuye hasta 10 veces cada 9 horas que el elemento queda en la superficie. Los descartadores biológicos son recipientes de plástico de material rígido que permiten el descarte seguro de las agujas, bisturíes y elementos cortopunzantes. En esta diapositiva dejo dos links para ver dos videos muy cortos sobre cómo se arma un descartador, y en el segundo cómo se manejan los materiales cortopunzantes y su descarte en los residuos patogénicos. En general, las lesiones por pinchazos con agujas están causadas por errores simples y evitables en el manejo de los cortopunzantes. El CDC, o Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, menciona una lista de las causas más frecuentes de accidentes. Entre ellas, menciona como factores prevalentes la falta de concientización de los riesgos ocupacionales, la falta de equipo de protección personal, de dispositivos de seguridad y de envases para eliminar los cortopunzantes. La práctica equivocada de volver a tapar una aguja usada, el mal uso de un descartador de cortopunzantes, ya sea porque el acceso está restringido, porque el descartador está lejos, porque se utiliza mal o porque se utiliza para descartar agujas un recipiente que no es el adecuado. Puede deberse también a procedimientos erróneos para eliminar el cortopunzante, como por ejemplo dejar la aguja sobre una mesa para eliminarla después, o dársela a un compañero de trabajo para que el compañero la descarte. También se mencionan la falta de procedimientos para notificar accidentes, ya que habría como un subregistro de las notificaciones. La escasez de personal, que eso lleva a una sobrecarga de trabajo, menor tiempo para realizar las prácticas, y por lo tanto el apuro sabemos que es un factor predisponente de accidentes. La falta de insumos, de guantes, de antiparras, barbijos. El deterioro del ambiente hospitalario, que puede llevar a presencia de elementos que pueden producir accidentes, o en sí teniendo en cuenta también la presencia de un paciente que puede estar intranquilo, o un niño que tenga una reacción inesperada. El desorden y la suciedad predisponen a los accidentes. El riesgo de transmisión percutánea en la exposición no ocupacional es similar al riesgo de transmisión ocupacional, excepto por la dificultad para identificar la fuente de exposición.
Por este motivo, nos centraremos solamente en la transmisión sexual de los virus de hepatitis B, hepatitis C y HIV. En las relaciones sexuales se producen pequeñas lesiones en las mucosas, de mucosa rectal, mucosa oral y vaginal, que favorecen el ingreso de los virus. Además, en el caso de una exposición traumática, como en las relaciones sexuales no consentidas o si se produce sangrado o menstruación, el riesgo de infección se incrementa en forma considerable. Además, la presencia de otras infecciones de transmisión sexual, en especial las que cursan con ulceraciones, favorecen la transmisión de los virus. Como el HIV comparte las vías de transmisión con los virus de hepatitis B y C, es necesario estudiar las infecciones de los tres virus. Además, en el caso de las relaciones sexuales, deberán evaluarse otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea y clamidia. En la bibliografía que tienen al final del video, tienen la posibilidad de encontrar más información sobre el tema. En la tabla de esta diapositiva se muestra el riesgo de infección para adquirir HIV, teniendo en cuenta cada episodio que involucre a un paciente fuente HIV positiva. Dentro de las vías de transmisión vemos que hay filas con distintos colores. En principio están las dos vías de transmisión de exposición ocupacional como vía percutánea o mucocutánea, a través del accidente en el ámbito hospitalario. Vemos que los riesgos de adquirir HIV por episodio o accidente están como máximo alrededor del 0,3% por episodio. En color rosa claro se ven las vías de transmisión sexual y el riesgo de infección por episodio. En color un poco más rosa oscuro observan que la frecuencia de riesgo de infección para los que utilizan drogas parenterales y comparten jeringas es de 0,7% por episodio, mientras que en color rojo bien oscuro se observa que la transmisión vertical sin profilaxis durante el embarazo puede producir la infección en el feto del 24% de los casos. Ante un accidente, el primer paso es proveer de cuidado inmediato al sitio de exposición. Si es una herida cutánea como una punción, un corte, una salpicadura en la piel no íntegra, se recomienda el lavado con agua y jabón, dejar fluir la sangre, desinfectar la herida con un antiséptico y cubrir con un apósito impermeable. Si se produjo una salpicadura en las mucosas de ojos, nariz o boca, se recomienda el lavado con agua o se puede enjuagar con suero fisiológico. En ningún caso deben aplicarse desinfectantes o sustancias cáusticas como la lavandina. Se recomienda no exprimir la zona ni apretar la herida para que fluya sangre, porque eso produce un incremento del flujo sanguíneo que puede aumentar el riesgo de adquirir la infección. Una vez atendida la herida, hay que comunicarse en forma inmediata con la persona que se va a encargar del seguimiento del caso, de la profilaxis post-exposición y de los estudios serológicos de ambas personas involucradas. La persona que sea responsable del manejo del accidente deberá evaluar la serología de hepatitis B, hepatitis C y HIV, tanto del paciente como del accidentado, que en este caso es el profesional sanitario, y se evaluará la indicación de profilaxis post-exposición según el tipo de accidente. Luego de que se produce un accidente con un fluido potencialmente infeccioso, deben estudiarse la serología de los tres virus.
Vamos a estudiar el virus de la hepatitis B, de la hepatitis C y el HIV. Con respecto al virus de la hepatitis B, en la imagen superior se observa un esquema de la estructura del virus en donde se muestran los 3 antígenos relevantes del virus, que son el antígeno S, el antígeno C y el antígeno E. Los marcadores serológicos de infección con hepatitis B para accidentes cortopunzantes incluyen la búsqueda en sangre tanto del paciente como del personal sanitario del antígeno de superficie de hepatitis B, el anticuerpo de superficie de hepatitis B y el anticuerpo C o core de hepatitis B, también denominado anticore. En todo paciente que fue la fuente de un accidente de transmisión percutánea y en el personal de salud deben solicitarse estos marcadores serológicos de hepatitis B. Vamos a detenernos a mirar este gráfico que nos muestra la evolución durante el tiempo de la hepatitis B. Vemos que en el eje Y, es decir, el eje vertical, nos da una idea de concentración, mientras que en el eje X o eje horizontal nos encontramos con el tiempo de duración desde el inicio de la enfermedad. Vemos que hay distintas curvas, vemos una curva azul claro y una curva azul oscuro, vemos una curva roja en punteada y vemos curvas en puntos chiquitos, verdes, de distintos tonos. Nos vamos a detener en observar la curva azul. La curva azul claro nos muestra la presencia del antígeno S o antígeno de superficie. Vemos que es el primer marcador que aparece donde está el mes 1, es el primer marcador que aparece, asciende la cantidad en sangre del paciente y luego va disminuyendo hasta desaparecer. Vemos que luego que desaparece el antígeno, comienza a aparecer una línea azul oscuro, que es el anticuerpo que corresponde al antígeno de superficie. Entonces las líneas azules nos marcan la evolución del antígeno de superficie, su desaparición y la aparición del anticuerpo de superficie. Por otro lado, vemos que hay una línea roja punteada que dice anticuerpo anticore. Este anticuerpo, como lo vemos, es el primer anticuerpo que aparece antes de que aparezca el anticuerpo anti-S. Entonces, si recordamos que en un caso de hepatitis que necesitamos estudiar, las tres serologías que se piden son el antígeno de superficie, que es el color celeste, el anticuerpo de superficie, que es el color azul oscuro, y el anticuerpo anticore, que es el que se encuentra en color rojo. Con respecto a los virus de hepatitis C y el virus HIV, los marcadores serológicos que se utilizan para accidentes cortopunzantes, tanto para el paciente como para el personal sanitario, incluyen la detección de anticuerpos totales específicos para hepatitis C, que se llaman anticuerpos anti-HCV. Y además, la detección de anticuerpos específicos para HIV, en los cuales se pueden usar diferentes tests. Ante una urgencia puede hacerse un test rápido, pero en realidad se recomienda la detección conjunta de antígeno contra HIV y anticuerpo contra HIV.
Esta detección conjunta de antígeno y de anticuerpo contra el virus de HIV se puede realizar utilizando una técnica de ELISA de cuarta generación que explicaré en la diapositiva siguiente. En esta imagen se muestra el virus de hepatitis C y tiene la curva similar a la evolución anterior que vimos. En el eje Y o vertical se ven las cantidades y en el eje X se ve el tiempo de la infección. A nosotros nos interesa hacer el estudio serológico que detecta la cantidad de anticuerpos contra hepatitis C, anticuerpos totales contra hepatitis C. Por último, tenemos el virus del HIV como el tercer virus que vamos a ver en el caso de accidentes con cortopunzantes. En estas curvas se muestra lo mismo que en las curvas anteriores. Cantidad en el eje vertical versus tiempo en el eje horizontal. Verán que hay tres curvas de distintos colores. La curva celeste es la curva del ácido ribonucleico del virus. La curva roja es el antígeno P24, que forma parte de la cápside del virus, y la línea verde, o la curva en color verde, que nos da idea de los anticuerpos anti-HIV. En este gráfico vemos, al igual que en los anteriores, en el eje vertical la cantidad o concentración y en el eje horizontal el tiempo después de la infección. En color bordó o rojo oscuro se observa la concentración de ARN del virus en sangre del paciente infectado. Y si miramos el eje horizontal, hay un área, una época, un periodo en donde el ARN viral asciende y esa es la etapa de que el paciente tiene alta carga viral, es decir, gran cantidad de virus en sangre y es mayor el riesgo de infección. Entonces, la detección de antígenos y de anticuerpos puede realizarse de distintas maneras. En la flecha marrón vemos la detección de anticuerpos usando un método de ELISA anterior que se llamaban ELISAs de tercera generación que solamente detectaba anticuerpos. Los nuevos métodos de ELISA se llaman de cuarta generación y detectan en el mismo momento la presencia del antígeno P24 y o la presencia de anticuerpos en una única tira reactiva o en una única prueba. Los dos analitos en el mismo momento en la sangre del paciente. Al incluir la detección de antígenos junto con la detección de anticuerpos, el periodo en que tardó en detectarse el antígeno o el anticuerpo, es decir, el periodo que se tarda en detectar la infección, es menor cuando se utiliza la detección conjunta de antígenos y anticuerpos. Por lo tanto, se recomienda la detección de HIV con pruebas de ELISA de cuarta generación porque acortan el tiempo de detección y mejoran la detección del virus en los pacientes asintomáticos. Con respecto a los estudios, existen distintos cronogramas de seguimiento para los accidentes de transmisión percutánea, pero debe quedar claro que no alcanza con un estudio basal al inicio del accidente, sino que deben realizarse estudios hasta 3 y 6 meses luego del accidente. Además, en el caso de que se administre
profilaxis posexposición debe realizarse diversos monitoreos para el seguimiento del paciente y del profesional sanitario que sufrió el accidente. En resumen, las infecciones de transmisión percutánea incluyen los patógenos transmitidos por contacto accidental con un fluido potencialmente infeccioso, ya sea a través de una lesión en la piel no intacta o por contacto o salpicaduras en las membranas mucosas, oral o conjuntival. Las intervenciones más efectivas para reducir el riesgo de infección por transmisión percutánea con los virus de hepatitis B, hepatitis C y HIV incluyen el cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad para el manejo de cortopunzantes usados con los pacientes, la utilización de equipos de protección personal y la capacitación continua del personal sanitario sobre las medidas de prevención. Por último, les dejo bibliografía para ampliar el estudio del tema. Muchas gracias.